Hola amigos, muy buenos días. Qué difícil es ser cristiano en un mundo donde los que nos rodean no lo son. Y que ellos tienen otras prácticas, tienen otra forma de ver la vida, tienen otra forma de celebrar su fe en algo que ellos creen. Y el apóstol Pablo va a hablar en su primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 14 al 22, de algo muy particular que los cristianos de este tiempo eran de continuo invitados por su familia, por sus amigos, a las celebraciones que ellos hacían a los ídolos. El gran problema es, ¿y qué hace un cristiano? Voy, participo, como con ellos, me abstengo, y cuando voy a comprar el alimento para mi familia al mercado, están vendiendo la carne de lo que fue sacrificado a los ídolos, ¿puedo comprar esa carne y comer? Este es un capítulo interesante y déjenme leer para ustedes, como les dije, el capítulo 10, versículos 14 al 22. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel. No entra en comunión con el altar los que comen lo sacrificado. Quiero decir con esta comparación que el sacrificio que los no judíos ofrecen a los ídolos o sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O vamos a provocar celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Miren amigos, qué difícil situación la que vivían los hermanos de Corinto en este tiempo. Porque ellos simplemente habían oído de Jesús el camino a Dios y ellos habían reconocido la voz de su pastor y habían decidido entregar su vida a Cristo y ser sus seguidores. Y las pequeñas comunidades que se formaron en aquel tiempo de seguidores de Jesús, pues tenían poco entendimiento de de todo conocimiento, de todo lo que podría significar esa experiencia de convertirse en discípulos de Jesucristo. Y una de las primeras situaciones es que están en la ciudad de Corintio, en donde abundan los sacrificios a cualquier dios pagano. Eran sacrificios de animales a toda hora del día por toda la ciudad. Y número uno, los mismos cristianos eran invitados a sus celebraciones, a sus eventos, a sus sacrificios. Y eso me hace pensar en, por ejemplo, hoy día cuando somos invitados que a los festejos de los compadres, que al festejo del jefe del trabajo, que un colaborador o un compañero del trabajo nos invita, o cuando familia que no es cristiana nos invita a sus eventos. Y nosotros decimos, vamos, pero lo que ellos hacen ahí no corresponde con mi fe cristiana. Yo no quiero ofender a Dios. Ellos viven desenfrenadamente y hacen cosas que ofenden a Dios, pero yo no puedo ofender a Dios. Y entramos en ese dilema. Pero la otra parte también es que había tanto sacrificio que la carne que se vendía en el mercado era la carne de los ídolos. Y entonces ellos iban al mercado a comprar 1 kilo de carne para su familia y les daban de la misma res que había sido sacrificada a uno de sus tantos ídolos. ¿Y cuál es el principio que el apóstol Pablo está marcando aquí? Empieza en el versículo 14, dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. La idolatría es todo aquello que buscamos para que nos dé lo que Dios no nos puede dar. Toda aquella cosa o persona que sustituye el lugar de Dios en nuestra vida. Y que en nombre de esa idolatría nosotros ofendemos a Dios. Y el problema que están viviendo los hermanos de Corinto es hasta dónde el participar yo de un evento, de una celebración, de un banquete en donde se sirven las carnes de los sacrificios que han sido a sus dioses paganos, hasta dónde yo debo o no debo participar.
Y el apóstol Pablo va a dar 2 o 3 principios aquí que son importantes. El primero de ellos es: huye de la idolatría. ¿No? El poder reconocer que lo que estás comiendo es carne y no tiene nada que ver con el ídolo al que se ofreció en sacrificio. Pero por otra parte, dice en el versículo 16, dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Y la primera cosa que Pablo va a decir es que nosotros tenemos nuestra propia celebración, y nuestra propia celebración es la cena del Señor. Y cuando tú eres un discípulo de Jesucristo y vienes y participas del pan y del vino como parte de la cena del Señor, vives en comunión no solamente con Cristo, vives en comunión con la iglesia. Y número uno, es muy importante que cualquier cosa que tú hagas en tu vida cotidiana vaya en contra, demerite o contrarreste el efecto de esa comunión que tú tienes con tu Dios y con tus hermanos de la iglesia. Pero si hay algo que tú haces fuera de ese círculo que demerita tu comunión con Dios y demerita tu comunión con tu iglesia, entonces de entrada es algo que deberías de evitar. La otra cosa que va a decir, dice en el versículo 21, no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. El cristiano tiene que desarrollar esa sensibilidad que le da el Espíritu Santo para saber cuándo, en qué momento aquello que le han invitado y en lo que está participando pudiera tener algo que ofende a Dios. Y si es algo que ofende a Dios, es porque es algo que tiene que ver con los demonios de las personas que están ahí. Si estamos con personas que no son creyentes, no estamos hablando de aislarnos o de no hablarles o de no compartir con esas personas. No, estamos hablando de tener cuidado que aunque sean nuestros amigos, aunque sea nuestra familia, ellos van a hacer cosas que de acuerdo con sus ídolos, de acuerdo con sus demonios, ellos pueden hacer sin ningún problema. Pero nosotros, como quienes participamos de la mesa del Señor, no podemos participar de la mesa del Señor e ir y participar de lo que ellos están haciendo. Y en ese sentido, eso se llama entonces prudencia. La prudencia de no caer en que lo que hacen otros, simplemente porque son mi familia, porque son mis amigos o por compromiso, yo voy a hacer lo mismo que ellos hacen, aunque eso que están haciendo ofende mi fe y mi amor a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría, huyan de aquello que normalmente nuestros corazones humanos buscan para encontrar complacencia, para encontrar felicidad, para encontrar identidad. Nuestro gozo y nuestra identidad está en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cualquier cosa que hagan las demás personas en la búsqueda y en el agradar a sus dioses no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros encontramos nuestra identidad, nuestro gozo y nuestra paz en el Señor Jesús. Así que tengamos la prudencia de examinar qué están haciendo los otros que no podemos hacer nosotros. Podemos acompañar, podemos mostrar nuestro amor cristiano, pero no vamos a caer en cosas que sean parte de su idolatría y que afecten nuestra comunión con el Señor Jesucristo y con su iglesia. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza muy fuerte que nos da el apóstol Pablo, pero muy prudente para nuestros tiempos. Ruego, Señor, por aquellas personas que estamos viendo este video, pero que también hemos leído tu palabra y hemos podido darnos cuenta de la advertencia de Pablo, huir de la idolatría y huir de aquellos eventos, de aquellos compromisos sociales que podrían ser ofensivos, que podrían contrarrestar nuestra fe, nuestro amor, nuestra gratitud a ti. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé ese discernimiento espiritual para que no el evento de aislarnos, sino que cuando compartimos con otras personas que no son creyentes, podamos identificar aquellas cosas que pueden ofenderte y, por supuesto, evitarlas. Derrama de tu gracia en tu iglesia, danos la prudencia de vivir todos los días agradándote en todo lo que hacemos, pero también que seamos testimonio
que seamos una evidencia de cómo el Evangelio transforma nuestros corazones. Derrama de tu gracia en personas que están pasando tiempos difíciles, frente a asuntos legales, frente a enfermedades, frente a crisis en su matrimonio. Derrama de tu gracia en sus corazones y que el Evangelio pueda salvarles, pueda redimirles, que la fe en Jesucristo pueda ser la opción que ellos tomen para su propia salvación. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.